Bien, ahora vamos a hablar de la segmentación. Y lo que vamos a hacer es empezar a hablar de los públicos que yo te había comentado anteriormente, que es los públicos fríos, los públicos calientes y los públicos similares, que vienen siendo unos públicos algo así como tibios, que son entre personas que nos conocen y personas que no nos conocen, y así como empezar a crear un público como mucho más potente para alcanzar más personas nuevas. Entonces vamos a hablar de segmentación, y lo que vamos a hacer primero es hablar de los públicos fríos. Durante todo este proceso, pues ustedes se van a dar cuenta de que existen varios niveles de públicos, y que adicional a eso ustedes pueden descubrir de que cada público se va a enfocar en atraer grandes comunidades o pequeñas comunidades. Entonces, en el público frío tenemos esta primera base, ¿no? Que son los públicos que definitivamente son personas que no conocen nada acerca de lo que nosotros hacemos, acerca de lo pueden entender un poco acerca de que existe una solución, pero vamos a conectarlo como la barrera entre nos conocen, no nos conocen, y a quién nos conocen. ¿Listo? Nos conocen. Entonces acá van a estar los fríos y aquí van a estar los calientes. Y son esos dos públicos, principalmente. Entonces, en esta fase de los públicos fríos son personas que no nos conocen, que no saben acerca, mejor dicho, no saben nada de nosotros y no están en nada de nuestras bases. Entonces no están ni siquiera en nuestras listas, no están en las personas que interactúan con nosotros, no están en las personas que asisten a nuestros videos. Puede que sean personas que quizás ya han interactuado con nosotros a través de la tienda, pero como para nosotros no ha tenido como un contacto directo con nuestro Instagram, con nuestro Facebook, con alguna de nuestras plataformas, pues es muy complicado de que yo tenga control de que si es un público frío o caliente. Entonces vamos a llamarle público a todo aquel que no haya interactuado con nosotros a través de las plataformas en las que nosotros hagamos presencia. ¿Listo? Entonces, y plataformas digitales. Entonces los públicos fríos son los que no nos conocen. Ahora, yo en los públicos fríos los divido un poco como en tres situaciones, ¿no? Los públicos que son abiertos, vamos a colocar esto de otro color. Los públicos que son abiertos, los cerrados y los muy locos. ¿Qué significa esto? En los públicos abiertos, pues yo digamos que me voy a enfocar en públicos mucho más grandes, en intentar acaparar toda la segmentación que más pueda, que sea como el público está muy abierto. ¿Y qué sucede con estos públicos abiertos? Que normalmente son más de 100.000 personas. ¿Listo? Más de 100.000 personas. 100.000 personas, 1, 2, 3 millones de personas. Ese es el objetivo del abierto. ¿Listo? Que sean públicos de personas que, mejor dicho, le decimos a Facebook, vaya, búsqueme lo que usted quiera. O sea, mejor dicho, vaya usted y encárguese de optimizar esto y vaya, encárguese de atraerme al público que usted más le llame la atención y que pueda tener mayor información acerca de, esto lo vamos a utilizar sobre todo en los inicios. ¿Listo? En la parte inicial, donde yo lo que busco es que haya muchos más clics, haya mucha más interacción. ¿Por qué? Porque Facebook, al yo colocar, o la herramienta que yo estoy utilizando, al yo colocarle el objetivo, él se va a enfocar en atraerme esa mayor cantidad de público con ese objetivo principal. Entonces los públicos abiertos nos van a ayudar a eso, a traer muchos más clics, que quizás no van a ser los números o las métricas principales que nosotros vamos a tener, que más adelante vamos a ver como las métricas principales, secundarias y las de base. En esta fase de acá yo lo que busco es demasiada información, datos en esa fase inicial, clics, interacción, CTR, mejor dicho, todos los datos que sean en esa primera base, para que a partir de ahí yo pueda tomar decisiones de qué es lo que puedo hacer más adelante. Luego de eso, los cerrados van a ser públicos normalmente, que son los públicos que yo ya he probado, que ya me han funcionado, públicos que yo ya he identificado o que yo quiero identificar. Si en vez de tener un público abierto con 100.000, en vez de eso lo que tengo son varios conjuntos de anuncios con públicos de 20.000 personas.
20.000, 30.000. Y con esto yo lo que busco es identificar si este público de verdad es llamativo para mí, de verdad está interactuando, de verdad está llamando la atención. Y adicional a eso, si me trae conversiones, que es nuestra métrica principal. Entonces, esos públicos cerrados los vamos a dividir como públicos de menos de 100.000 y buscando que sean unos 20, 30.000. Listo. Y luego están los públicos muy locos, que son públicos de que, bueno, una cosa, dentro de abiertos y cerrados siempre son públicos que tienen que ver con el nicho en el que estamos. Entonces nosotros hablamos sobre negocios, sobre ventas, sobre marketing. Entonces los públicos que yo utilizo, tanto abiertos como cerrados, van a ser de ese nicho. Que yo hablo acerca de moda, de ropa, de vestidos, de todo eso, pues yo busco públicos que tengan que ver con eso. Si yo hablo no sé, de un infoproducto acerca de edición de video o de edición de imágenes, entonces yo busco personas interesadas en diseño, en cómo editar videos, en cómo mejorar la calidad de los videos, busco videos que conecten con lo que yo estoy hablando. Entonces, en públicos abiertos y cerrados, digamos que yo busco siempre como ese nicho, el mismo nicho, estar dentro del mismo nicho. Pero luego están los muy locos, que normalmente no tienen nada que ver con el nicho principal, sino que yo lo que hago es como identificar nichos que pueden llegar a ser similares o nichos que pueden llegar a conectar con esa parte principal de abiertos y cerrados. Digamos que yo tengo, por ejemplo, no sé, yo descubrí que a los diseñadores les encanta demasiado la cerveza, no sé, la cerveza artesanal. Entonces yo dije, listo, entonces mi objetivo principal son diseñadores. Diseño. Esto vamos a cerrarlo aquí por ahora, esto acá. Diseño. Entonces yo dije, bueno, yo hice una investigación y yo descubrí que la mayoría de diseñadores, mejor dicho, todos andan tomando cerveza. O sea, les encanta la cerveza, a todos les gusta tomar Heineken todos los fines de semana y todos los días en la mañana se levantan y se toman una cerveza o algo. Entonces yo descubrí que la cerveza es la pasión de ellos. Entonces yo descubrí algo adicional, pero que se vuelve algo muy loco porque no termina siendo como lo que deberíamos de colocar principal, pero que puede funcionar, puede llamar la atención de ese público, puede llamar la atención de esas personas creativas. Y ahí es donde yo coloco cosas como cervezas, cosas como zapatos, marcas de zapatos, donde yo coloco cosas como, por ejemplo, en los diseñadores, yo en vez de colocar como solamente diseñadores o gente buscando edición, pues yo puedo buscar, en el caso de abiertos y cerrados, pues puedo buscar marcas de diseño, marcas de software, marcas de algunas herramientas que ellos utilizan normalmente. Pero cuando hablo de muy locos, ya es algo como que está un poco alejado de ellos, que puede que sea distinto a lo que ellos han vivido, que puede que llegue, que pueden tener una conexión directa, pero no es nada de lo común que tú puedes empezar a anunciar. Entonces eso tiene que ver con la cerveza, tiene que ver con cosas como comida, como gente que le gusta demasiado comer tal cosa, esos son diseñadores, gente que come demasiado hamburguesa, entonces normalmente son de tal cosa. Entonces uno va haciendo como unas conexiones y al identificar como lo que está viviendo ese avatar, uno dice, por aquí es. Y ahí es donde yo lo coloco como muy locos y terminan siendo como esos públicos que dicen uno, es medio raro, pero puede que funcione. Entonces les recomiendo mucho ese también para que le hagan pruebas y ustedes le empiecen a identificar dentro de ese mercado en el que ustedes están, cuáles pueden ser esos segmentos que van a ser muy locos, que pueden llegar a no tener una base sólida, pero pueden llegar a funcionar. ¿Listo? Luego de eso tenemos los públicos calientes. Y los públicos calientes, ahora sí, son los públicos que se enfocan en las personas que ya han tenido una interacción con nosotros, que ya han tenido una conexión con nosotros de forma digital, porque es la forma como yo puedo tener control estadístico de ellos y yo puedo crear públicos de ellos. Al inicio, en el video anterior, les hablé de que debían de tener esos públicos ya creados, porque son públicos donde muy probablemente la plataforma que estén utilizando va a empezar a crearlos y puede llegar a demorar en crearlos. Listo, pueden tener ese momento donde se demora en crearlos. Entonces, los públicos calientes son públicos de gente que nos conocen. Y aquí yo lo divido como en las fases de en tiempo,
listo, en tiempo y tipo de interacción. Tipo de interacción. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de esos públicos, tiempo, tipo de interacción y, y lo podemos llamar así como conversión. ¿Qué sucede con estos tres puntos? Que dependiendo de la, vamos a ahorrar esto acá, que dependiendo de la plataforma, sucede que yo, al momento de crear el público, lo que sucede es que yo voy a tener, que él me va a permitir crearlo a partir de una conversión muy específica. Entonces digamos que lo tengo a través de la plataforma del sitio web. O lo tengo a través de el Facebook, personas de Facebook. O a través de Instagram. O a través de la gente de YouTube. O a través de la gente que interactuó con tales anuncios. Entonces yo lo tengo acá dividido en estas primeras plataformas. Luego de eso lo tengo el nivel de interacción, el tipo de interacción que hubo dentro de esa conversión. Entonces, digamos que en el sitio web, la conversión como tal, el tipo de interacción que hubo fue compras. O lo que hubo fueron leads en el sitio web. O lo que hubo fue una visita al sitio web. En el caso de Facebook, entonces lo que hicieron fue que hicieron interacción en algo. Interactuaron con una publicación. Luego de eso, la interacción o lo que hubo fue un clics. O en realidad lo que hubo fueron Messenger. Las personas estaban yendo a Messenger. Luego de eso, en Instagram. Entonces que yo tengo las pruebas de Instagram, lo mismo. Me permite ver interacciones, me permite ver visualización de video. Luego me permite ver las personas que, bueno, en el caso de Facebook, las personas que nos siguen en las páginas, ¿cierto? En el caso de Instagram, es interacciones, visualización de video y creo que también está el direct, sí. Las personas que nos escriben a través del direct. Entonces yo puedo tener como estas personas guardadas. En YouTube, lo mismo, las personas que visualizaron un video. En el caso de Instagram, aquí recordando, me permite dejar ver cuál es la cantidad de video que vio. Por ejemplo, si vio el 25%, ¿cierto? O vio el 95% del video. Eso me lo permite hacer acá. ¿Listo? Y luego de eso yo tengo el tiempo, que es lo que me va a decir si yo lo hago. Esta información la quiero tener de los últimos 7 días, de los últimos 30 días, de los últimos 90 días o de los últimos 365 días de todo lo que ocurrió durante el año. Entonces yo acá puedo crear públicos y puedo hacer variaciones. Entonces yo puedo tener de las personas de Facebook que hicieron clic y adicional a eso que de los últimos 30 días. Entonces yo puedo tener esto así. O de las personas que visitaron mi sitio web, que tuvieron visitas y adicional a eso fueron de los últimos 30 días. Y así yo puedo ir creando públicos y puedo ir creando esas personas, creando esa base, ese conjunto de personas que me va a ayudar a que yo tenga un mayor control y saber qué puedo utilizar. Por ejemplo, en el caso de los sitios web. Entonces, en el sitio web yo tengo personas de que no han hecho una compra, pero sí se convirtieron en leads. Entonces yo a las personas que se convirtieron en leads les puedo mostrar un anuncio de testimonio que luego los lleve a comprar. O las personas que se quedaron en el punto donde donde hicieron una visita en el sitio web del checkout. Y a las personas del checkout, pues lo único que les hace falta es como tener a alguien con quien conversar para poder resolver todas sus dudas. Entonces yo lo que hago es que las personas que visitaron el checkout en los últimos 7 días, yo les muestro el link de WhatsApp. O las personas que pasaron más de 30 días, pues yo les muestro que se pueden comunicar con un asesor y tener una asesoría personalizada. O que en este momento las personas que compren, alguien que estoy interesado en los últimos 15 días en comprar algo, yo le digo, oye, hay una oferta para que tú lleves no solamente ese producto, sino este otro producto. Y así yo puedo ir creando públicos variados
de públicos calientes, de personas que ya nos conocen. Entonces, para que tú lo tengas en cuenta, el tiempo, el tipo de interacción y la conversión que se está utilizando, en qué plataforma se está montando. ¿Listo? Esos son los públicos principalmente calientes que vamos a ir viendo durante este recorrido. Y luego de eso, tenemos los públicos similares, que son los públicos que yo utilizo como base los públicos calientes. ¿Qué es lo que hacen estas plataformas? Dicen, listo, nosotros ya vimos que este público te funcionó, nosotros ya vimos que ese público tiene resultados. Yo lo que hago es que le digo a Facebook, oye, Facebook, o la plataforma donde nos debe crear similares. Le digo, mira, toma esa información, toma a esas personas que ya compraron, toma a esas personas que ya tuvieron un resultado, que ya hicieron clic, que ya hicieron alguna interacción, que ya hacen parte de nuestra base de lista, que ya hacen algo con nosotros. Quiero que me crees, que busques personas similares a estas. Entonces él lo que hace es que dentro de esta base, pues él tiene todo el público de él, ¿no? Y yo lo que hago es decirle, mira, yo tengo este pequeño público, ¿listo? Y aquí están las listas de correos electrónicos, yo lo puedo hacer a través de los correos electrónicos, los números de teléfono o de los públicos calientes que yo he creado, ¿listo? Hay esas dos formas. Entonces yo le digo, mira, tengo este público de personas calientes que han interactuado en los últimos 7 días y han hecho compra en los últimos 7 días y quiero que busques de estas personas públicos similares aquí, dentro de todo ese público que tú tienes. Entonces lo que empieza a hacer es toda una optimización para empezar a buscar esas personas por acá y no termina siendo como un segmento muy específico, sino que puede llegar a ser públicos que pueden estar un poco alejados, pero que tienen algo similar a toda la información que le encontró de estas de acá. A partir de ahí, él me permite, en el caso de Facebook, me permite crearlo en porcentajes. Entonces yo le puedo decir que me lo cree del público similar del 1%, que es el público que es muy similar a este. ¿Qué ocurre? Que este público a la final termina siendo un público que está dentro del círculo de Facebook. Entonces, si yo tengo este público aquí dentro, que es este de aquí mismo, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que puede que dentro de ese 1% también entren estas personas que están acá. ¿Listo? Porque a la final pues son el avatar principal y que hacen parte de todo el ecosistema de Facebook. Con este 1% él se va a encargar de buscar a la gente más similar, o sea, a la gente que es idéntica a estos de acá, a las situaciones que han vivido estos, a los gustos que han tenido estos, a lo que le llame la atención a estos. Asimismo él va a buscar dentro de todo el ecosistema. Cuando yo empiezo a aumentarlo y le digo, ¿sabes qué? Dame gente del 3% o del 6%, ¿listo? O del 9%. Entonces a medida que yo voy aumentando este número, asimismo se va alejando de la realidad, del público principal que hay. Entonces si yo busco el 9%, pues quizás no va a ser tan similar a este, pero pues se va a esforzar por abrirlo un poco más, por llegar a muchas más personas. ¿Listo? Entonces eso es lo que básicamente hace los públicos similares y es lo que nos va a ayudar a tener como una base de un poco públicos tibios, entre calientes y fríos, que nos va a ayudar a que podamos escalar mucho más sencillo y que al Facebook encargarse de optimizar esto, nos va a permitir, o la plataforma que están utilizando, nos ayude a optimizar esto para que pueda llegar a muchas más personas y así se encargue de decirnos, mira, estas son personas muy compradoras, así que necesito que llegues en busca de ellos. Entonces, estos son los públicos similares y ya vimos los 3 tipos de audiencias que nosotros vamos a encontrar durante todo este proceso que nos va a ayudar a segmentar mucho más a detalle lo que ustedes pueden montar en diversas plataformas. ¿Listo? Entonces, es el momento ahora de empezar a hacer un análisis de las métricas, que empecemos a hablar acerca de lo que ustedes deben de analizar en cada una de sus columnas para que ustedes puedan hacer una optimización mucho más avanzada y hagan crecer ese negocio.